En esta clase vamos a aprender acerca de qué es paralelo y qué es en serie. Son dos temas muy fundamentales a la hora de la electrónica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una función u otra dependiendo si lo conectamos en paralelo o lo conectamos en serie. ¿Ok? Acá tenemos dos diagramas muy sencillos, una fuente de alimentación y una carga. Esta carga puede ser cualquier cosa, puede ser un foco, puede ser un motor, puede ser cualquier cosa. Y esta es la fuente de alimentación, puede ser una batería o una fuente regulable. Una pequeña acotación que les quiero hacer. Estos diagramas, siempre la raya más grande de la fuente de alimentación va a ser la positiva. Y la negativa va a ser la línea más pequeña. ¿Okay? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es en serie y qué es en paralelo? ¿Y por qué puedo hacer una función o puedo hacer otra dependiendo cómo lo conecte? En paralelo se quiere referir a cuando conectamos un componente que tiene sus dos extremos conectados a los dos polos. Es decir, si yo conecto un capacitor de esta manera, que un extremo de él toque la parte positiva y el otro extremo toque la parte negativa, esto es en paralelo. ¿Por qué? Porque está paralelamente a la fuente de alimentación. O sea, está igual que la fuente de alimentación, porque tiene un lado positivo y un lado negativo. Esto es en paralelo. En serie, por lo contrario, sería si lo conectamos a una sola línea. Es decir, si yo conecto un resistor de esta manera en una sola línea, es decir, en solamente la línea positiva o solamente la línea negativa, esto sería en serie. Entonces, ya sabemos que en paralelo es porque está en paralelo igual a la fuente. Esto quiere decir que tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. En cambio, los circuitos conectados en serie están conectados en una sola línea, ya sea la negativa o la positiva. ¿Ok? Porque hay una función u otra. Les pongo el ejemplo, por lo menos, de un capacitor. Si un capacitor está polarizado en paralelo, es capaz de almacenar una carga acá que si estuviera conectado en serie. ¿Por qué? Porque si está conectado en serie, pasaría algo muy parecido a lo de la corriente alterna. ¿Qué haría? Que los electrones estarían aquí y estarían aquí. No se tocarían, pero estarían en ambas placas. Pero no generaría una carga como tal, como lo hace en la parte cuando está conectado paralelamente. Pasa lo mismo con los resistores. Si un resistor está conectado en serie, como es el caso de aquí, como es este caso, va a realizar una función que cuando está conectado en paralelo. ¿Por qué? Aquí me va a obstruir un poco el paso de los electrones, pero aquí va a hacer que unos electrones se vayan hacia el otro polo. Entonces aquí me va a reducir la cantidad que va a llegar al final, porque muy pocos se van a ir por el otro sitio. En cambio aquí todos se van a ir por el mismo sitio, pero poco a poco. ¿Ok? Entonces, eso es un tema muy breve, muy corto, pero que deben tener en cuenta. En paralelo es si tiene un polo positivo y uno negativo. O sea, si el componente está conectado un lado al positivo y un lado al negativo. Y en serie quiere decir que está conectado en la misma línea. Pasa mucho con resistores, bobinas, que siempre van conectados a la misma línea. Ojo con esto. Los componentes que dan cortocircuito son los que están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen un lado positivo y un lado negativo. Y si ellos se funden o se dañan, van a comunicar el positivo con el negativo haciendo un cortocircuito. En cambio, los componentes conectados en serie no ocasionan ese problema. ¿Por qué? Si yo tengo una línea conectada en serie, pongamos el ejemplo de una bobina, que hay mucho en la salida de los PMIC y los IC de Power,
esta bobina jamás me va a poder ocasionar un cortocircuito, porque si ella se funde en algún caso, simplemente va a hacer que la línea no comunique, simplemente va a hacer que esta línea esté rota, pero jamás va a provocar un cortocircuito. ¿Ok? Hay que tener mucho eso en cuenta. Un cortocircuito la palabra lo indica. Un cortocircuito es el circuito más corto que existe. ¿Ok? ¿Por qué es el circuito más corto que existe? Porque no lleva absolutamente nada. Simplemente la fuente de alimentación conectada con un conductor de un polo al otro. Y eso es lo que ocasiona un cortocircuito. Si yo tengo un capacitor conectado en paralelo, que son los que ocasionan los cortocircuitos, y aquí tengo un LED, vamos a poner un diodo LED, si este capacitor está bueno no pasa absolutamente nada, simplemente me ayuda a acumular voltaje para que el diodo no le falte. Pero si el capacitor se pone en corto, o sea, estas dos placas se funden, va a ocasionar que estos electrones se vayan por acá. Entonces me ocasionaría un cortocircuito, porque está siendo el circuito más corto que puede existir. En cambio, un componente conectado en serie, como es una resistencia, en la mayoría de los casos, si se daña, simplemente el LED no enciende, porque ya no hay voltaje que le pueda llegar al LED porque la resistencia está rota. ¿Ok? Entonces tengamos mucho eso en cuenta. Ya sabemos que es paralelo y que es en serie. Y ya sabemos que los cortocircuitos solamente lo ocasionan los componentes conectados en paralelo, no en serie.